47. Cagliostro. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. León Tolstoy. Una vez más me encontraba en la biblioteca del lugar del análisis, investigando lo más posible para mi siguiente viaje al pasado. Lailev me había dicho que este viaje sería realmente singular, debido a que, en esta guerra entre la luz y la oscuridad, este fue el único caso en que la luz intentó capturar abiertamente la carta dada a la oscuridad. Vi llegar a Lailev y no pude evitar sentir un escalofrío, pero a la vez también sentí una sensación de felicidad. Sí, puedo decir que finalmente yo era feliz. Era feliz en el lugar del análisis y me sentía feliz jugando mi papel en esta confrontación entre dioses. «Hola, Mayra», dijo Lailev. «Hola, Lailev», respondí llena de alegría. «Hoy te ves muy contenta», comentó Lailev. «Sí, lo estoy», dije. «¿Y por qué estás tan contenta?» «Por fin me he dado cuenta de que este es mi lugar. Este es el lugar al que puedo llamar hogar». «Tienes razón, Mayra. Este es tu hogar y siempre lo ha sido. Los que creen en nosotros nunca se ven defraudados. Ahora tú finalmente crees y a la vez entiendes que el amor es el fundamento de todas las estructuras duraderas», explicó Lailev. «¿Dijiste amor?», pregunté sorprendida. «Sí, Mayra, amor. Pero nuestro amor es diferente. Nuestro amor es real. Amamos a la humanidad para que finalmente pueda ser libre de toda culpa y remordimiento. Los amamos como seres libres. Aquí, en la oscuridad, aplicamos el refrán que dice: un amigo es alguien que conoce todo de ti y a pesar de eso te quiere». Me reí con el comentario de Lailev y quise saber más acerca del amor. «¿Qué es el amor para ti, Lailev?», pregunté. «Considero que es mejor ser odiado por lo que eres que amado por lo que no eres», replicó Lailev. «Me gusta eso», repliqué. «En tu vida pasada descubriste que ser profundamente amada por alguien te daba fortaleza, mientras que tu amor profundo por Michael te dio valor para hacer cualquier cosa, y aprendiste que fue mejor haber amado y perdido que no haber amado nunca», explicó Lailev. «Eso es totalmente cierto, Lailev, pero las personas de la luz piensan que aquí en la oscuridad somos incapaces de amar», afirmé. «Quizás sea lo que la gente de la luz quiere creer mientras está en la tierra, pero saben perfectamente que podemos amar tanto o más que ellos. La diferencia radica en que nosotros aceptamos el amor como algo natural, como algo que nos pertenece a todos. Cuando estábamos juntos, cuando no existía la luz o la oscuridad, nunca experimentamos el amor porque no existía. Creamos el amor entre todos antes de la separación y nosotros creemos en el amor verdadero, no en el amor falso que experimentan muchos seguidores de la luz. En realidad, no veneran nada, pero ellos creen que están venerando y reverenciando al único Dios posible. Sin embargo, tú sabes que no existe un único Dios, ni una única verdad. Siempre recuerda que el corazón humano se hizo para romperse», me dijo Lailev. «¿Para romperse?», pregunté intrigada. «¿Cuántas personas son felices en la tierra? Las almas de la luz y las almas de la oscuridad van a la tierra para sufrir. Cuando reencarnas en forma consciente, sabes que tu corazón va a quebrarse de una forma o de otra. Es parte del juego. Es el juego del sufrimiento. La vida en la tierra es muy corta, pero algunas almas creen que van a durar para siempre. Los humanos se mienten a sí mismos constantemente. Escuchan sus propias mentiras y llegan a un punto en el que no pueden distinguir entre su propia verdad o la verdad a su alrededor, y entonces pierden todo respeto, tanto por ellos mismos como por los demás. Tú sabes que cuando no existe el respeto, el amor deja de existir», afirmó Lailev. «Nunca lo pensé, pero tienes razón, como siempre. Ahora, hablemos de tu próxima carta, la de Cagliostro. Muchos lo llamaron charlatán, mago, aventurero, impostor y otras cosas. En realidad, puedo decirte que Cagliostro fue todo eso y mucho más», confió Lailev. «¿Puedes contarme más?», pregunté.
Cagliostro fue el mayor desafío que recibimos de la luz, pero decidimos jugar nuestra carta de una forma diferente. Decidimos usar una misma alma en dos cuerpos diferentes al mismo tiempo. Espera un minuto, interrumpí. Sí, Mayra, te encontrarás frente a algo muy original. Un alma viviendo en dos cuerpos diferentes al mismo tiempo, compartiendo su esencia, pero abandonando el cuerpo de uno para ir al de otro. También debo decirte que tuvimos que enviar otras almas para ayudar a Cagliostro, ya que la luz puso mucho empeño en tomarlo y cambiar su naturaleza, me explicó Laileb. No entiendo. Cagliostro es el ejemplo perfecto de que la luz y la oscuridad son prácticamente lo mismo. Realmente no existe diferencia entre nosotros. Lo entenderás cuando observes la vida de Cagliostro. Él ha sido definido como un masón y también como un Rosacruz maligno. Los masones y los Rosacruces, ¿están con la luz o con la oscuridad? Por la forma en que la luz representa lo que es la oscuridad, pensarías que los Rosacruces y masones no son ni de un lado ni del otro. ¿Quién fue Cagliostro? Yo considero que existe un gran malentendido acerca de la contribución de Cagliostro en esta guerra entre la luz y la oscuridad. Cagliostro fue una carta de la oscuridad que debes encontrar, pero ¿por qué la luz estaba tan interesada en llevárselo?, preguntó Laileb. No lo sé realmente, respondí. Eso es lo que tienes que descubrir en este viaje a la Europa del siglo XVIII. Pero antes de comenzar, te explicaré lo que es la división de las almas. De acuerdo, te escucho. El alma de una persona puede dividirse en una cantidad ilimitada de almas. Sin embargo, cuanto más se divide un alma, más poder pierde. Este fenómeno se conoce como las raíces del alma. Cada raíz otorga un potencial diferente, pero finalmente todas están conectadas con el Creador original, o lo que es lo mismo, con las 22 divinidades originales. Cuando enviamos un alma al mundo, siempre regresa cambiada porque ha adquirido nuevas cualidades o nuevos defectos durante la nueva encarnación. El alma dividida de esta forma trae consigo lo que llamamos vidas cruzadas, y es una reencarnación muy poco habitual. Decidimos que el alma de Cagliostro estaría unida a dos cuerpos. La primera mitad del alma estaría en el cuerpo de un niño nacido en Malta, y la segunda mitad estaría en otro niño nacido años más tarde en Sicilia. El alma distribuiría su atención entre los dos cuerpos según como fuera necesario y de acuerdo con los acontecimientos que se fueran sucediendo. Ellos vivirían vidas separadas, pero sus vidas estarían entrecruzadas, aunque no necesariamente se encontraran nunca. Sin embargo, en este caso, los dos cuerpos tuvieron una interrelación humana muy fuerte. Este fue un experimento único. En la mayoría de las vidas paralelas, ambas personas viven en lados opuestos del planeta para permitir que una persona duerma mientras la otra está despierta, minimizando así el tiempo en el que alma debe dividir su atención entre los dos cuerpos. Normalmente, un cuerpo tiene mucha más edad que el otro, por ejemplo, nacidos con al menos 22 años de diferencia. El primer Cagliostro nació en Malta en 1721, ya que queríamos que naciera en un año que totalizara el número 11. El segundo Cagliostro nació en 1743, 22 años después, en Palermo, Sicilia. ¿Esta división es semejante a un alma gemela?, pregunté. Un alma gemela es el alma de alguien que te has encontrado muchas veces en vidas pasadas. Pudieron haber estado enamorados algunas veces, pero esta alma gemela pudo haber sido también tu enemigo en otras tantas vidas. En algunos casos, tu alma gemela puede pertenecer a la luz y tú a la oscuridad o viceversa. Entonces, cuando se vuelven a encontrar en la tierra, algo que comenzó como un amor profundo puede acabar con un odio profundo. Sin embargo, las almas gemelas son parte del alma original, y tú sabes que las almas se han dividido en muchas partes y ahora, por cada alma original, existen más de 10.000 almas. En el caso de Cagliostro, la luz vio la oportunidad de arrebatarnos esta carta. Durante los primeros 22 años de vida del joven Cagliostro en Malta y otros lugares que descubrirás, no ocurrió nada. Sin embargo, cuando nació Giuseppe Bálsamo y su alma comenzó a estar en los dos cuerpos, la luz envió dos almas para entrar en los dos Cagliostros. ¿Cómo es posible esto?, interrumpí. No es difícil. Cuando el alma de Cagliostro abandonó un cuerpo para ir al otro, las almas que envió la luz trataron de entrar en el primer cuerpo.
Al principio lo lograron, pero nosotros contraatacamos y enviamos 2 almas oscuras a entrar a los 2 cuerpos, en el de 22 años y en el cuerpo del recién nacido, explicó Laileb. ¿2 almas?, pregunté sorprendida. Ya te he explicado lo de la dualidad de almas. ¿Recuerdas a Cleopatra?, preguntó Laileb. Sí, lo recuerdo. En este caso se enviaron 2 almas a cada uno de los cuerpos. Entonces, cuando Cagliostro pasaba de un cuerpo a otro, el alma que quedaba en cada cuerpo lo protegía de la luz, explicó Laileb. Esto es asombroso, Laileb. ¿Estás lista para un viaje increíble, Mayra? Sí, lo estoy. Entonces vayamos hacia la Europa del siglo XVIII, la Europa del gran Cagliostro, dijo Laileb. Caminamos y finalmente llegamos al salón de viajes en el tiempo. Me despedí cariñosamente de Laileb y entré a través de la pantalla. Una vez más me encontré volando y, en esta ocasión, me hallaba sobre la isla de Malta, en el año 1721. La fecha exacta era el 24 de mayo. Sumé los números: 2 más 4 más 5 más 1 más 7 más 2 más 1, 22. El joven Cagliostro era un número 22. No era una sorpresa, ya que Cagliostro nació bajo el signo de Géminis, los gemelos. Este primer gemelo de Géminis dividirá su alma en un segundo geminiano que nacerá 22 años más tarde. Puedo ver a la madre de Cagliostro, una hermosa joven de la corte de Austria, poco tiempo antes de dar a luz a su hijo. Veo que ella se encuentra en un barco que está atravesando una fuerte tormenta. La joven partió de Austria con rumbo a Sicilia y al llegar a Siracusa tomó un barco hacia Malta. Malta es la mayor de las 3 islas principales que constituyen el archipiélago de Malta. Se encuentra en el mar Mediterráneo, al sur de Italia y al norte de Libia. En la época de Cagliostro estaba gobernada por los caballeros de Malta. El barco logró superar la tormenta y llegó a La Valeta. Esta joven se llamaba Catherine Starvenberg y tenía parentesco directo con la familia real austríaca. La joven mantenía un romance secreto con un primo suyo, que a su vez era un oficial de alto rango de la Armada austríaca y un encumbrado miembro de la Orden de Malta. Ella tenía tan solo 18 años y no deseaba que nadie en la corte supiera de su romance, ya que ella oficialmente estaba prometida a un noble alemán. Podría haber abortado, pero decidió continuar con el embarazo. A los 3 meses de gestación viajó a Italia, alegando motivos de salud. Ahora, en este punto de la historia en que nos encontramos, Catherine ya estaba por dar a luz a uno de los hombres más grandes que han caminado sobre la tierra. Catherine llegó a La Valeta el 2 de mayo de 1721, 22 días antes del nacimiento de Cagliostro, y se instaló en la casa del conde de Amalfi. El conde era un alquimista. Catherine le había conocido 2 años antes y se había quedado fascinada con sus profundas enseñanzas y sus increíbles ideas esotéricas. Cuando Catherine quedó embarazada, escribió al conde y él le aconsejó que diera a luz al niño en La Valeta. El conde y una comadrona llamada Inés asistieron en el parto. Cagliostro fue bautizado con el nombre de Acharat Amalfi. El conde eligió ese nombre que significa el que tiene sabiduría y al que le ha sido dada la virtud de apreciar los aspectos hermosos y refinados de la vida. En la casa convivían varios niños que eran aprendices del conde y desde sus primeros años, Acharat Amalfi Cagliostro tuvo una increíble relación con un niño de 11 años que también vivía bajo los cuidados del conde. El niño decía ser el hijo de Francis II Rákosi, príncipe de Transilvania, y la duquesa Violante Beatriz de Baviera. Este joven luego sería conocido como el conde de Saint-Germain y tendría un enorme impacto en la vida de los 2 Cagliostros. Acharat estudió muchos años con el conde de Amalfi, pero olvidé mencionar que el conde de Amalfi era un alto miembro de la Orden de Malta y era conocido bajo el seudónimo de Melo. Los 3 viajaron juntos a Egipto. Puedo ver al joven Acharat en Egipto y que el joven Saint-Germain también estaba con ellos. Durante su estancia recibieron la visita de Gian Gastone, el último duque de la dinastía Medici. En Egipto se dedicaron a estudiar el arte de la alquimia. No había ninguna duda de que Acharat era un alquimista nato. Los 2 juntos estudiaron cómo hacer posible la transformación de la materia e intentaron en numerosas ocasiones convertir metales en oro. Sí,
la piedra filosofal. Entre otras cosas, intentaron hallar esa sustancia alquímica legendaria capaz de convertir metales comunes como el plomo en oro. Por supuesto, también trabajaron en el elixir de la inmortalidad, una poción mítica que, si se toma de una copa especial en un determinado momento, garantiza la vida eterna o la eterna juventud a quien la bebe. Algunos alquimistas creen que este elixir podría crear vida. En este punto me pregunté si esto era posible. La vida fue creada por el demiurgo, o, lo que es lo mismo, por las 22 divinidades. Si todos nosotros somos parte de las 22 divinidades, ¿por qué no podríamos crear vida también?, me pregunté. El conde de Amalfi era un gran maestro y un gran padre, no solo para Acharat, sino para todos los niños bajo su protección. Para tristeza de Acharat, el conde de Saint-Germain abandonó el tutelaje del conde de Amalfi cuando tenía 22 años y en ese entonces Acharat tenía 11 años. ¿Habría sido planeado así? Como todos sabemos, la alquimia jugó un papel muy importante en el desarrollo de la ciencia moderna. El significado íntimo de todo trabajo alquímico es un camino espiritual. Después de pasar algunos años en Egipto, Acharat viajó a Persia, Siria y Palestina, lugares donde estudió la cábala con diferentes rabinos. El conde de Amalfi debía regresar a Europa, pero antes de volver, viajó con Acharat a Medina, en Arabia, al palacio de su amigo y condiscípulo Mufti Salayam. A partir de ese momento, Acharat continuó estudiando con Mufti Salayam durante 8 años. Al cumplir los 22 años, regresó a Malta. En mayo de ese mismo año, el conde de Amalfi enfermó gravemente y murió pocos días después. Por el testamento del conde, Acharat Amalfi se convirtió en el nuevo conde de Amalfi el 2 de junio de 1743. Ese mismo día y a esa misma hora, a 150 millas de distancia, nacía Giuseppe Balsamo. Según la representación cabalística de Madame Blavatsky, el nombre Cagliostro significa el que fue enviado, el dador o el señor del sol. Durante el siglo XVIII, las escuelas de esoterismo acostumbraban a cambiar a la forma oriental los nombres de los discípulos de las fraternidades ocultas que trabajaban en el mundo. Pero ahora concentrémonos en el comienzo de la leyenda del conde Cagliostro, posiblemente la mayor figura del ocultismo de todos los tiempos. El 2 de junio de 1743 nació el otro gemelo bajo el signo de Géminis. Sume los números: 2 más 6 más 1 más 7 más 4 más 3 igual 23. La combinación perfecta del primer Cagliostro nacido con un número 22. Los dos cuerpos serían una combinación perfecta, de 22 a 23. El alma de Acharat se dividiría y se movería de un cuerpo a otro, de Acharat a Cagliostro y de Cagliostro a Acharat. Una experiencia única que jugaría un papel absolutamente extraordinario en esta guerra entre la luz y la oscuridad. La combinación de los nombres Acharat y Cagliostro le daría a este último maravillosas oportunidades desde su nacimiento. Pero raramente podría experimentar esa tranquilidad que se produce con la estabilidad de pensamiento o con el control emocional. Cagliostro iba a sufrir muchas decepciones y malentendidos durante su vida, como ya lo indicaba el significado de la combinación de su nombre. Así es el comienzo de la extraordinaria vida del gran Cagliostro. Cagliostro nació dentro de una familia relativamente pobre de Palermo, Sicilia, mientras que Acharat fue adoptado por el acaudalado conde de Amalfi. El alma dividida de Cagliostro iba a experimentar dos tipos diferentes de influencias, pero el conocimiento adquirido por la experiencia de Acharat lo ayudaría a modelar su vida. A pesar de su origen humilde, el joven Cagliostro recibió una educación sólida con la ayuda de su abuelo y de sus tíos. Estudió en la Orden Católica de San Juan de Dios, pero las cosas no le irían bien allí a un librepensador como Cagliostro y finalmente fue expulsado de la escuela. Durante este tiempo de aprendizaje aprendió las bases de la química. Sus maestros pensaron que tenía un talento nato debido a que no solo aprendía rápido, sino que comenzó a desarrollar sus propios experimentos y esa fue finalmente la verdadera razón de su expulsión. Al llegar a los 14 años ya era un experto en los principios de la química. Sus experimentos iban mucho más allá de lo permitido por la ortodoxia católica.
Después de ser expulsado, se mudó de Palermo a Mesina y 2 años más tarde, exactamente en enero de 1765, se mudó a Malta. Desde esa temprana edad, Cagliostro era ya un hábil farmacéutico. De inmediato consiguió un trabajo como químico y farmacéutico en la Orden Militar Soberana de Malta. En pocos meses su reputación se hizo notable debido a los éxitos que estaba cosechando con sus remedios. La trascendencia de sus habilidades y conocimientos llamaron pronto la atención del conde Acharat Amalfi, quien lo invitó a su hermosa mansión, a la cual arribó el 2 de junio de 1765. Acharat Amalfi celebraba su 22º aniversario como conde de Amalfi y Cagliostro, a su vez, celebraba su cumpleaños 22. ¿Sabrían ellos que compartían la misma alma? El encuentro pareció el de dos viejos amigos y su inquebrantable amistad surgió de inmediato. El conde de Amalfi le preguntó al joven Cagliostro sobre sus experimentos y le contó a su vez que él estaba trabajando para lograr la inmortalidad. Su afinidad fue tan grande desde este primer encuentro que el joven Giuseppe Balsamo frecuentaba la casa del conde y allí los dos estudiaban juntos. Amalfi le transmitió al joven Giuseppe todos los secretos que había aprendido en Oriente y le recomendó que cambiara su nombre de Giuseppe Balsamo por el de Cagliostro. Hemos visto que el ya fallecido conde de Amalfi había sido un alto miembro de la Orden de Malta, membresía que fue heredada por el nuevo conde Acharat Amalfi, quien, a su vez, nombró caballero a Giuseppe Balsamo y le otorgó el título de conde Cagliostro en nombre de la soberana Orden de Malta. El testigo de la ceremonia fue otro miembro de la orden, el conde de Saint-Germain. Cagliostro nunca mintió. Fue investido como conde por el mismo conde de Amalfi, alto maestro de la Orden de Malta. Más adelante, en su calidad de maestros de la orden, Cagliostro y Saint-Germain se harían amigos. En las órdenes místicas, ser amigos era suficiente para compartir todos los secretos. 2 números 22 unidos y el futuro del conde Cagliostro ya estaba sellado. Cagliostro permaneció en Malta por 3 años y en 1768 partió hacia Roma. El cardenal Orsini supo de la alta capacidad de Cagliostro y le ofreció un puesto como su secretario personal. Sin embargo, a pesar de haber obtenido esa importante posición, Cagliostro no se encontraba totalmente a gusto en Roma y comenzó a echar muchísimo de menos a su amigo Acharat. Era un nexo muy fuerte el que existía entre ellos, a tal punto que se decía que eran capaces de comunicarse en forma telepática y, por tanto, de una forma u otra, siempre estaban en contacto, aún en los peores momentos. Inesperadamente el amor llamó a la puerta de Cagliostro. Conoció a Lorenza Serafina Feliciani y se casó con ella en 1768. Se han dicho muchas cosas sobre Cagliostro y Serafina, pero puedo afirmar que el amor entre ellos era verdadero. 2 años más tarde, la pareja viajó a Londres y durante ese viaje, Cagliostro se encontró nuevamente con su viejo amigo y mentor, el conde de Saint-Germain. Allí renovaron su vieja amistad y rememoraron sus experiencias en Malta y en el Oriente. Saint-Germain estaba muy orgulloso de ser amigo de Cagliostro y compartieron todos los conocimientos que Saint-Germain había acumulado en sus viajes y sus estudios. Cagliostro tenía 27 años y el conde de Saint-Germain tenía alrededor de 38. ¿O no? Sucede que Saint-Germain declaraba que tenía 500 años, haciendo que Voltaire lo llamara hombre maravilla. Pero, ¿se referiría el conde de Saint-Germain a su vida actual o a la acumulación de todas las vidas que había vivido anteriormente? ¿Puede un ser humano tener 500 años si recuerda y acumula el conocimiento adquirido a través de sus reencarnaciones? El conde de Saint-Germain era todo un misterio. En Inglaterra nadie sabía de dónde provenía el susodicho Saint-Germain. Hablaba italiano y francés, entendía polaco, había aprendido inglés, pero parecía que el español y el portugués eran sus lenguas nativas. ¿Puede un ser humano hombre aprender tantos idiomas en una sola vida, o ya los conocía y los fue recordando gradualmente? La amistad entre el conde de Amalfi y Cagliostro los hizo a ambos mejores personas, al tener la posibilidad de hablarse y escucharse mutuamente. Con el paso de los años, Cagliostro y Saint-Germain trabajaron juntos y concentraron sus esfuerzos en lograr una transformación pacífica de la sociedad. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes y cuando estalló la Revolución Francesa, Cagliostro y Serafina, después de muchos avatares que descubriremos más adelante, regresaron a Malta.
Cagliostro necesitaba ver a su viejo amigo, el maestro Altotas, ya que éste se estaba muriendo y quería, antes de morir, poder transmitirle algunos de sus secretos a su discípulo. Luego viajaron a Malta con este fin y Altotas murió pocos días después. Desde aquí puedo ver a Altotas, justo antes de morir, haciéndole prometer a Cagliostro que sólo revelaría sus secretos a gente muy valiosa. Cagliostro y Serafina se instalaron en la casa del conde de Amalfi, el primero a quien Cagliostro confió los secretos de Altotas. El conde de Saint-Germain llegó a Malta y también lo hicieron partícipe de esos secretos. Es aquí, en este punto, donde el conde Cagliostro comienza su viaje sin retorno al unirse a la Orden Rosacruz. Poco tiempo después de unirse a ella, Cagliostro comenzó la transformación de la Orden Rosacruz. Es debido principalmente a sus esfuerzos que los inicios de la Orden Rosacruz pasaron a su forma actual, y también que los templos rosacruces y las logias se organizaron como son ahora, reflexioné. Cagliostro introdujo un altar triangular, el Seginá, en el centro del templo Rosacruz a partir del modelo que describió el conde de Saint-Germain en su obra titulada La Divina Trinosofía. El conde de Saint-Germain poseía un conocimiento muy preciso sobre las enseñanzas rosacruces y su simbolismo, pero Cagliostro fue el ingeniero que aplicó todo lo que Saint-Germain le había enseñado. Puso las enseñanzas en práctica e hizo más efectiva la técnica Rosacruz, además de adaptarla a los tiempos. Poco después, Cagliostro se convirtió en el gran maestro de la Orden Rosacruz. A pesar de todo esto, de entregar su máximo esfuerzo y del trabajo que se le acumulaba, Cagliostro nunca dejó de recorrer Europa. Fue un iniciador de gran magnitud de todas las órdenes de su época y era reconocido con grandes honores allá donde llegara. Por supuesto, Cagliostro también era masón, pero él fue más allá y creó el rito egipcio de la libre masonería. Para ser aceptado en la orden masónica de Cagliostro, los candidatos varones debían creer en la inmortalidad del alma y tener una afiliación masónica. Bajo el rito egipcio de Cagliostro, las mujeres fueron aceptadas por primera vez como masones. Esto fue altamente original en su época, ya que reunió a hombres y mujeres bajo el signo de la masonería. ¿Fue el divino Cagliostro un charlatán, como dijeron sus críticos? Sea cual fuera la opinión sobre Cagliostro, debemos admitir que sus ideas e intenciones eran muy diferentes de las ideas esotéricas comunes de la época. En el rito egipcio de la libre masonería, por ejemplo, los miembros tomaban un nuevo nombre relacionado con la orden. Los hombres se llamaban como los profetas del Antiguo Testamento y las mujeres como los nombres de la Sibila. Cagliostro y su esposa Serafina fueron conocidos respectivamente como el Gran Copto y la Gran Señora o Reina de Saba. El Gran Copto iniciaba a los hombres y la Gran Señora iniciaba a las mujeres. La ceremonia de iniciación de hombres y mujeres era prácticamente idéntica. De pronto pude ver la primera iniciación masónica de mujeres que tuvo lugar en la tierra. Había 22 mujeres y puedo verlas recitando: Juro ante el Dios eterno de la Gran Señora y ante quienes me escuchan, que nunca escribiré ni haré escribir nada de lo que pase ante mis ojos, condenándome a mí misma, en el caso de imprudencia, a ser castigada de acuerdo con las leyes de los grandes fundadores y de todos mis superiores. De igual forma, prometo la estricta observancia de los otros 6 mandamientos que se me imponen. Esto es, el amor a Dios, el respeto por todos los soberanos, el respeto por la religión y las leyes, el amor hacia mis colegas y la unión sin ataduras a nuestra orden y la sumisión automática a las reglas y códigos de nuestro ritual, así como me son comunicados por la Gran Señora. Iban pasando los años y los críticos de Cagliostro no detuvieron sus ataques, sino que los arreciaron. De todos los charlatanes masónicos que brotan en nuestro país, el conde de Cagliostro es el más prominente, ya sea que consideremos la simplicidad de sus esquemas de engaño, su extenso campo de operaciones a través de casi todos los países de Europa, o el distinguido carácter y estado de muchos de aquellos crédulos que fueron sus víctimas. Sus críticos lo odiaban y la Iglesia Católica Romana fue uno de sus enemigos más feroces. Sin embargo, en esa época, alguien escribió:
Es desafortunado que Cagliostro nunca fuera comprendido por los laicos, debido a las calumnias sistemáticas realizadas por esas personas intolerantes y sectas que, aunque profesan la espiritualidad, han estado involucradas más con el poder temporal y han buscado proteger sus propios intereses egoístas. ¿Quiénes eran todos esos santos individuos que supuestamente representaban a la luz? La fortuna que Cagliostro logró acumular provenía principalmente de sus experimentos alquímicos que desarrolló con éxito a lo largo de toda Europa. Como resultado de ese éxito tanto económico como social, Cagliostro y Serafina continuaron abriendo logias por todo el continente. Las enseñanzas de las logias masónicas egipcias eran muchas, pero el mensaje primordial que sus miembros aprendían era que la felicidad física era el equivalente de la paz espiritual. La popularidad de Cagliostro en Europa se incrementó con los años y los miembros más ricos de la alta realeza europea buscaban con ardor su elixir mágico, ya que les prometía la regeneración de su vida. Ahora puedo ver cómo Cagliostro se dirige a los asistentes de su logia en París. No soy de ningún tiempo ni de ningún lugar, más allá del tiempo y del espacio, mi ser espiritual vive una existencia eterna. Cambio mis pensamientos a través de los diferentes tiempos y he preparado mi espíritu hacia una existencia mucho más allá de lo que ustedes perciben. Me convierto en lo que elijo ser, participando en forma consciente en el ser absoluto. Adapto mis acciones según lo que está por llegar. Mi nombre, Cagliostro, libera mis acciones porque soy libre. Mi país está donde pongo los pies en ese momento. Si te atreves, deja el ayer detrás, como los ancestros olvidados que vinieron antes que tú. No pienses en el mañana ni en la esperanza ilusoria de una grandeza que nunca será tuya. Seré lo que soy. ¿Seré libre y seré lo que soy? ¿Cagliostro era realmente libre? ¿Cómo puedes ser libre cuando los poderes establecidos intentan eliminarte a cualquier precio? Seré lo que soy. No hay dudas de que no somos más que una continuación de lo que somos ahora. ¿O se refería Cagliostro a una nueva vida en la que podía usar todo el conocimiento acumulado a través de sus sucesivas reencarnaciones? El conde de Saint-Germain decía tener 500 años, y Cagliostro, ¿qué edad tendría? ¿Cuántas reencarnaciones se necesitan para poder acumular un conocimiento tan profundo? Cagliostro atendió a miles de personas humildes en clínicas de toda Europa y se negó a cobrarles. Por eso era muy popular entre la gente común y de escasos recursos, y en muchas ocasiones la policía debía controlar a las multitudes alrededor de las clínicas. Las personas pobres lo idolatraban, pero los poderosos los desdeñaban y temían. A pesar de toda esta oposición, continuó abriendo clínicas libres a la comunidad y se dedicó incansablemente al cuidado de los pobres. Pero debía huir constantemente de los lugares donde había abierto las clínicas debido a los celos de los médicos y de las autoridades. El antagonismo que sentía Cagliostro hacia el catolicismo lo hacía un objetivo codiciado para la poderosa Iglesia católica, que tan solo aguardaba el tiempo apropiado para vengarse. En 1785, mientras se encontraba en París, Cagliostro se vio involucrado en el famoso caso del collar de diamantes. Su amistad con el cardenal de Rouen, quien había sido engañado para creer que debía comprar un collar de diamantes para la reina de Francia, María Antonieta, hizo que se viera indirectamente envuelto en el asunto. Este incidente causó un gran escándalo en la época. No obstante, Cagliostro fue absuelto y a su salida de la prisión fue recibido por el pueblo de París como un auténtico padre de la Revolución Francesa, que ya estaba a punto de producirse. Mientras esperaba el juicio, permaneció en prisión. Tuvo muchas oportunidades de escapar, pero no lo hizo, convencido de que la justicia prevalecería y de que su misión y su fe en la humanidad continuarían ayudándolo. Toda esta situación por la que pasó Cagliostro me recordó a la vivida por Sócrates. Ambos eligieron creer en la justicia. Sin embargo, el resultado final fue diferente. Cagliostro tuvo suerte esta vez y fue aclamado por miles de personas humildes cuando fue absuelto y liberado de la prisión. Mi tiempo se está acabando y debo explorar los últimos años de Cagliostro antes de elegir la carta que jugó para la oscuridad. Luego del caso del collar de diamantes, fue expulsado de Francia y regresó a Londres,
desde donde iniciaría su último viaje en 1789 para ir de visita a Roma, donde planeaba establecer una logia masónica por primera vez dentro de las fronteras de los estados pontificios. Al llegar a Roma entró en contacto con dos personas, pero estos dos individuos resultaron ser espías de la Inquisición y consecuentemente lo traicionaron. Cagliostro fue arrestado el 28 de diciembre de 1789. Sumé los números 2 más 8 más 1 más 2 más 1 más 7 más 8 más 9 igual 38. 8 y 3, 11. Otro número 11 que sellaría el destino de Cagliostro. Al viajar a Roma se puso estúpidamente al alcance de la Inquisición. ¿Buscaba a Cagliostro sacrificarse por el bien de la humanidad? En un principio pudo establecer una primera logia masónica en Roma, pero al ser descubierto fue llevado a prisión y después fue brutalmente torturado en el Castel Sant'Angelo. Las acusaciones en su contra se basaron, entre otras cosas, en afirmaciones suyas que lograron sacarle al torturar a su esposa, Serafina. Bajo tortura, también él confesó que había adorado al diablo y que había blasfemado contra el nombre de Dios. La tortura ha sido uno de los elementos favoritos utilizados siglo tras siglo por los miembros de la Luz para obtener confesiones de culpabilidad. ¿Es esto lo que se supone que es la luz? ¿Es esto lo que quería Cristo cuando vino a la tierra a jugar una de las cartas de la luz? ¿Realmente es esto?, recalqué para mis adentros. En un juicio fraudulento, Cagliostro fue sentenciado a muerte. Entre otros cargos que se le imputaron figuraba el ser Rosacruz y masón. Sin embargo, el Papa cambió la sentencia de muerte por cadena perpetua en el Castel Sant'Angelo. Unos meses después, Cagliostro intentó escapar y fue transferido sin ningún tipo de compasión a la fortaleza de San Leo. Al mismo tiempo en que Cagliostro era juzgado y condenado, había estallado en Francia la Revolución Francesa y las tropas francesas estaban difundiendo los ideales de libertad por toda Europa. Napoleón deseaba entusiásticamente que Cagliostro fuera liberado y sus tropas ya estaban avanzando hacia los estados pontificios. Uno de los objetivos militares de las tropas francesas era liberarlo, ya que Napoleón tenía una sincera admiración por todo su trabajo y por sus enseñanzas en apoyo de la revolución. Cuando las tropas de Napoleón estaban cerca de rescatar a Cagliostro, el Papa ordenó matarlo. Uno de los guardias de la prisión lo estranguló el 26 de agosto de 1795. Sumé otra vez los números. 2 más 6 más 8 más 1 más 7 más 9 más 5 igual 38. 3 más 8, 11. Otro número 11 para sellar la vida de Cagliostro. Aunque mi tiempo ya se acaba, todavía me queda suficiente para observarlo una vez más, justo unos minutos antes de morir. Cagliostro se encontraba señalando al techo de su celda y repetía: los 7 puntos o ángulos son la representación de los 7 ángeles que rodean el trono de la deidad, y la letra G es la inicial del nombre grandioso y sagrado de Dios. No tuve duda de que los 7 puntos o los 7 ángeles representaban las 7 divinidades originales que iniciaron la rebelión contra el demiurgo o el creador. La letra G, la séptima letra, número 7, y demiurgo, letra D, cuarta letra, número 4, 7 más 4, 11, o God, Dios en inglés. Mi tiempo definitivamente se había acabado y debía regresar al lugar del análisis para explicar la carta que había elegido para Cagliostro. Abandoné lentamente la prisión de San Leo y de pronto me hallé en el lugar de análisis. Lailev estaba allí, esperándome. «Bienvenida, Mayra», dijo. «Gracias, Lailev», respondí. «¿Disfrutaste tu viaje?» «Fue asombroso», repliqué. «¿Nos has traído la carta de Cagliostro?», preguntó Lailev. «Sí». «Bien, entonces vayamos a la oficina de Eway», señaló Lailev. Caminamos por los pasillos del lugar del análisis hasta el despacho de Eway. La puerta estaba abierta y entramos. Natas y Reficul estaban sentados próximos a Eway. «Hola, Mayra», dijo Eway. «Hola a todos», dije. «Bueno, Mayra, cuéntanos», dijo Natas. «Cagliostro es la carta número 12, la carta del ahorcado. En esta carta, un hombre está colgado de un pie de una barra o de un árbol. El árbol está curvado formando un número 4 invertido.
A pesar de estar atrapado, la cara del hombre es apacible y no parece estar sufriendo, al igual que la vida de Cagliostro, quien se dedicó a servir a la humanidad y a estimular y desarrollar la fraternidad humana. A pesar del sufrimiento, Cagliostro se mantuvo tranquilo hasta el momento de su muerte. El ahorcado se encuentra debajo de un árbol intentando hallar su ser espiritual. Leyendo sobre el significado de la carta del ahorcado, considero que representa la historia de Odín, quien se ofreció en sacrificio con el fin de obtener conocimiento. Esto es exactamente lo que hizo Cagliostro. Se sacrificó con el fin de brindar conocimiento a toda la humanidad. En otra interpretación, la carta del ahorcado es conocida como la carta del traidor. Históricamente, en algunos países era común que se colgara a los traidores de un solo pie. Sin embargo, el hombre, colgado cabeza abajo, ve las cosas desde una perspectiva invertida. Como ocurre con la luz y la oscuridad, todo está invertido. Si estás con la luz, ves las cosas desde una perspectiva, pero si estás con la oscuridad, las ves desde otra porque, por supuesto, no dejan de estar invertidas la una de la otra. Considero que una enseñanza importante de esta carta es la suspensión, significando ni vida ni muerte. Podemos ver esta carta como una vida que termina, pero que, a su vez, otra vida está por comenzar. Las dos vidas están concatenadas la una con la otra en una situación de espera, como si estuvieran en el lugar del análisis o en el lugar del aprendizaje, simplemente esperando para poder comenzar una nueva vida, siempre regresando, aprendiendo y progresando, pero finalmente siempre sufriendo. El ahorcado es como un bebé en el vientre de la madre, suspendido entre dos vidas, una en el seno materno y otra en el exterior. Cagliostro y su hermano de alma, el conde Acharat Amalfi, compartieron la misma alma y vivieron vidas paralelas. En el momento de la muerte de Cagliostro, el conde de Amalfi sintió un fuerte dolor. Fue hasta su cama y también murió. El alma de Cagliostro dejó su cuerpo y rindió tributo con su visita al cuerpo del conde. Desde allí viajó a la oscuridad para estar nuevamente aquí, con nosotros, en el lugar del análisis. El experimento del alma dividida fue singular y el ahorcado representa totalmente ese significado. El ahorcado nos enseña que debemos dejar de lado todo lo que creíamos saber, toda resistencia a nuevas formas de pensamiento, y esto es lo que hizo Cagliostro. Esta es una carta de búsqueda espiritual, pero que te ayuda a poner a un lado todos tus prejuicios y abrirte a ideas nuevas y diferentes. La 12ª carta del tarot egipcio también se define como la carta del sacrificio. Es la sumisión total de lo humano a lo divino. Según Saint-Germain, esta carta representa las ideas que sobreviven a aquellos que se sacrifican por ellas. Finalmente, esas ideas siempre sobrevivirán, como Cagliostro, el más grande maestro Rosacruz. Esta carta representa el ideal Rosacruz que toma y acepta la ingratitud del mundo, pero que nunca abandona sus ideas. Esta es la carta del sanador, como Cagliostro, que fue capaz de realizar sanaciones cercanas a lo milagroso sin ni siquiera esperar o recibir las gracias de parte de aquellos a quienes había sanado. Ofreció su sacrificio personal y su martirio para el progreso del mundo, y fue un héroe que dedicó su vida al progreso del hombre. Solo con nuestro propio sacrificio se puede lograr un progreso real para beneficiar a la humanidad. Este es el mensaje de esta carta. Este es el mensaje de la 12ª carta de la oscuridad. Es el espíritu de sacrificio simbolizado a través del aislamiento y el conocimiento. El hombre ahorcado, el sacrificio. La carta número 12, un símbolo del punto de inflexión en la vida, como lo fue para Cagliostro. Estamos colgados en el aire hasta que encontramos una visión plena de lo que nos rodea, una forma adecuada para reacomodar o reiniciar una visión de la vida. Para alcanzar la cumbre de la verdadera filosofía de la vida, el hombre debe revertir o invertir el orden de su vida, tal y como lo hizo Cagliostro. El ahorcado, Cagliostro, está suspendido entre dos árboles y significa que es el elegido para morir continuamente por todo lo que sucede en el mundo, expliqué. «Excelente, Mayra. Esta explicación es absolutamente maravillosa», exclamó Eway. «Gracias, Eway», respondí. «¿Y cuál es el mandamiento que traes para la oscuridad?», preguntó Natas. «Creo firmemente que el mandamiento que trae Cagliostro a la oscuridad no es otro más que este. Siembra y deja para los otros la cosecha», dije. «No lo podrías haber dicho mejor», comentó Eway. «¿Querrías agregar algo más?», preguntó Laileb. «Me gustaría honrar a Cagliostro y siento que debo repetir sus palabras. Como alguien venido del sur y de la brillante luz del mediodía,
con pleno conocimiento de la naturaleza y una comunión activa con el Creador, me dirijo ahora hacia el norte, dentro de la niebla, abandonando en cada paso un lugar propio, dejando camino, decreciendo en cada parada, dejando un poco más de luz para ustedes, un poco más de claridad y calor, un poco más de vitalidad, hasta el fin de mi viaje, cuando la rosa florezca en su plenitud sobre la cruz. Yo soy Cagliostro y seré lo que soy.